Son las 5 de la tarde con 37 minutos, 23 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le quiero dar la bienvenida a la exgerente de Petroecuador y analista en materia de hidrocarburífera, sea producción de petróleo, pero hoy le hemos invitado para entender, por ejemplo, de dónde sale el diésel que hoy vamos a pagar sin subsidio, o que desde el día sábado estamos pagando sin subsidio. Marcela Reynoso, buenas tardes, bienvenida al espacio. Muy buenas tardes con todos y todas. Para mí siempre es un gusto estar aquí y dirigirme a todos los ciudadanos. Arranquemos con esta primera duda. El diésel que se comercializa en el Ecuador, ahora ya sin subsidio, ¿es un combustible que principalmente se importa? Sí, la respuesta corta es sí, principalmente se importa el diésel premium. Nosotros en el país consumimos tres tipos de diésel, el diésel 1, el diésel 2 y el diésel premium. La diferencia entre el diésel 2 y el diésel premium es el contenido de azufre. El diésel 2, por su parte, se utiliza mayormente para generación eléctrica y el diésel premium, el mayor consumo está en el sector de transporte. En el sector automotriz. Entonces uno se pregunta, ¿es del consumo nacional de diésel, el diésel premium entonces será la mayor parte? Sí, nosotros tenemos en las estadísticas de Petroecuador que se lanzan mes a mes el desglose de cómo se consume el diésel en los determinados sectores económicos. Entonces ahí se hace una diferenciación, o mejor dicho, se anotan los volúmenes de cuánto consumimos para la generación eléctrica, cuánto consumimos para el sector industrial y cuánto se consume el sector del transporte. Efectivamente, el sector de transporte es el sector de la economía nacional que más energía consume y es el diésel en su mayoría. Ahí entonces viene la pregunta. Este diésel, la mayor parte de diésel que se consume en el Ecuador es de esta categoría y además es importado. Yo recuerdo que en campaña el presidente Daniel Noboa decía tenemos que repotenciar la refinería de Petroecuador, tanto la de Esmeraldas como la de La Libertad y también la de Shushufindi para que produzcan este diésel, no tengamos que importarlo y así podamos mantener el subsidio. ¿Esto se quedó en palabras, Marcelo? Bueno, al momento actual no estamos en la condición de incrementar nuestra capacidad de producción de diésel porque la refinería de Esmeraldas está solamente operando a una carga que no le permite justamente hacer el proceso de desulfurización para entregar al mercado el diésel premium. La desulfurización es quitarle el azufre. Quitarle el azufre al diésel 2. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, la refinería de Esmeraldas tiene una capacidad definida. Son 110,000 barriles, mientras que nuestra demanda de combustibles, nuestra demanda de diésel premium en general es 2/3 más de lo que nosotros podemos producir. ¿Cómo opera el tema del subsidio? Petroecuador importa el combustible, importa el hidrocarburo, paga ese precio real a través de sus cuentas en el exterior porque es una negociación internacional. ¿Y el Estado le devuelve esa plata a Petroecuador o Petroecuador No. comercializa perdiendo? ¿Cómo funcionaba? Petroecuador tiene una cuenta especial en el Banco Central. Todas las cuentas de Petroecuador están en el Banco Central, pero hay una cuenta que se llama la cuenta de derivados deficitarios. Allá esta cuenta se alimenta de la venta de los derivados a nivel nacional y también de la exportación de crudo. Entonces, con este dinero en esta cuenta se compran los derivados. Bueno, en realidad también habría otra forma de comprar el derivado que es como una carta de crédito. Es como pedir a una entidad que nos dé un crédito de corto plazo para poder nosotros financiar el negocio y una vez que hayamos cobrado, por así decirlo muy sencillo, una vez que hayamos cobrado, pagar. Pero no somos un sujeto de crédito, entonces tenemos que hacer esta transacción al contado con el dinero que recoge o recauda Petroecuador de la venta de crudo y de la venta de derivados. Es decir, se cruzaban las dos ventas. Yo vendo en el mercado nacional combustibles ya procesados, de eso tengo ingresos, más las ventas de petróleo. Y entonces, una vez que se está cortando el tema del subsidio, esto se va a necesitar menos dinero de la venta de petróleo. Es así, es justamente eso. Una vez que los precios de los combustibles suben,
los ingresos de Petroecuador tienen que alimentar menos esa cuenta de derivados deficitarios. Es decir, que a finales del año, en el balance de Petroecuador, yo podría obtener una mayor cantidad de recursos para entregar al presupuesto general de la Nación. Ahora, si es que esos recursos se trasladan a manera de beneficios, de bonos, de depósitos directos en la cuenta de los señores choferes, propietarios de buses, de los agricultores, que este paquete de subvenciones que ha anunciado el gobierno va a tener que salir del mismo dinero. Tendrá que salir de la cuenta, pero ya del presupuesto general de la Nación. No sale directamente de la cuenta de Petroecuador. El dinero finalmente de Petroecuador va a pasar al presupuesto general del Estado y de ahí sale. De ahí se licúa. De ahí sale. Entonces, las compensaciones tienen bastantes peros a nivel técnico. El principal es que una compensación monetaria al sector del transporte no genera eficiencia en el consumo de combustibles. ¿Qué quiero decir esto? Cuando tú tienes subsidiado el combustible, los incentivos para una conducción más eficiente, para un mantenimiento preventivo de las unidades, para el chequeo diario de presión de neumáticos, no es algo que te lleve a hacerlo por amor o por el deseo del ahorro. Así no funciona nuestro cerebro. Lamentablemente, nosotros nos motivamos por el temor a la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a hacer ahorros y vamos a tomar conciencia de la escasez de los recursos cuando nos cuesta. Entonces, todos estos conceptos están explicados en una rama de la economía que se llama economía del comportamiento. Y estos conceptos deben ser aplicados justamente a las medidas de eficiencia energética. Cuando yo subsidio los combustibles, esto es una medida contraproducente para alcanzar la eficiencia energética y por lo tanto la eficiencia en el uso de un recurso escaso. Es decir, a ver, lo recomendable entonces sí es cortar los subsidios, ¿no? Con este razonamiento que acabas de dar, pero te pregunto, Marcela, ¿hasta cuánto tiempo se vienen trabajando mecanismos de focalización del subsidio? Bueno, las intenciones de focalizar el subsidio ya tienen años. Esto incluso desde la presidencia de Rafael Correa ya se venía evaluando la pertinencia de una focalización de los subsidios. ¿Y por qué? Porque el subsidio beneficia más a las personas de mayor poder adquisitivo que a las personas de menor poder adquisitivo. Entonces, si bien estamos trasladando la riqueza del sector petrolero, lo que nosotros ganamos por tener petróleo, a la ciudadanía por medio del precio de los combustibles, esta distribución no es equitativa. Entonces, lo que se trataba de hacer era justamente igualar el beneficio, es decir, que a las personas de mayor poder adquisitivo solo darles una parte del subsidio y a las de menor poder adquisitivo mantenerlas y también buscar las formas en las cuales ellos puedan elevar su calidad de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, de equidad, hay muchas definiciones, pero el subsidio cae en una transferencia de riqueza que no es igualitaria, que es muy diferente. ¿Lo recibe todo el mundo? Lo recibe todo el mundo, pero beneficia más a quien tiene mayor poder adquisitivo porque es el que gasta más de ese recurso. Ecuador tendría, te pregunto, Ecuador tendría que tomar esta decisión dura, como tú dices que es necesaria, pero tendría que tomar esta decisión dura si, por ejemplo, habría invertido en sus refinerías. No. Justamente el término subsidio tiene varias definiciones. Y la definición más amplia que hace la Agencia Internacional de la Energía es aquel apoyo para reducir los costos de producción del combustible, aquel apoyo estatal para que el productor de combustible gane más o aquel apoyo estatal para que los precios sean artificialmente menores. Eso es la definición de un subsidio según la Agencia Internacional. Y ellos hacen esta definición tan amplia porque ellos representan a los importadores netos. Entonces, de cierta forma, esta definición protege a esas economías de una competencia desleal contra los países que tienen crudo y derivados. ¿Por qué?
porque la energía, el tener combustibles, te da a ti una competitividad natural con respecto a otros países que no poseen recursos naturales como el petróleo. Ecuador sacrificó su competitividad natural al permitir que se deteriore tanto su infraestructura de refinación. Efectivamente, hemos ido perdiendo nuestra competitividad natural al no haber podido alcanzar la demanda con la oferta nacional. Y esto no solo pasa en el petróleo, esto pasa también en generación de electricidad. Entonces, a medida que vayamos incrementando el precio de generación de electricidad, vamos a ir perdiendo la competitividad que nos daba por tener una matriz mayormente hidroeléctrica. La hidroenergía es una energía de bajo costo y cuando nosotros tenemos que incorporar nuevas fuentes, tenemos que hacerlo pensando siempre en que sean las fuentes que mejor costo del kilovatio hora me dé. Ahora, te cambio radicalmente de tema, Marcela, porque acaba de llegarnos un boletín de Petroecuador. Dice, la renegociación de contratos petroleros le asegura al país 761 millones de dólares en inversiones para el país. La ronda de renegociación de contratos de servicios específicos integrados con financiamiento de la contratista CSEIFC, liderada por Petroecuador, marca un hito en la gestión del sector energético nacional. Hasta el momento se han suscrito 8 de los 9 acuerdos previstos, lo que representa un compromiso de inversión de 761 millones de dólares dentro de la proyección de 787 millones de dólares. Con ello, el Estado ecuatoriano espera recibir por lo menos 2.500 millones de ingresos adicionales durante la próxima década. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que Petroecuador es el operador de alrededor de 12 activos. En la mayoría de los activos tiene un socio estratégico con el que acordó, de acuerdo a un marco contractual, una cantidad de inversiones y una tarifa para que las inversiones puedan ser repagadas en el tiempo. Entonces, a lo largo de los años, estos contratos han mostrado ciertas dificultades para levantar la producción. Y es porque hasta el año anterior todos los contratos ya habían cumplido con las inversiones consignadas en el documento contractual. Entonces ya no se tenía la incorporación de producción fresca, sino que se estaba mirando la declinación de los reservorios. Cuando tú buscas renegociar, buscas que el contratante, o sea, tu socio estratégico, ponga más dinero en inversión para incrementar la producción. Pero esta también tiene que ser cuidadosamente evaluada porque lo que se trata es tanto al Estado ecuatoriano como al inversionista asegurar un retorno justo de sus inversiones, tomando en cuenta que Petro sigue siendo el operador y Petro también tiene que invertir justamente en algo que es muy delicado hasta el día de hoy, que es todo el sistema de abastecimiento de energía eléctrica. Es decir, Marcela, con esto lo que están haciendo es incrementando la inversión de los socios en estos activos. Entiendo que están Shushufindi. Bueno, los campos más grandes que tienen un socio estratégico son Shushufindi y Auca. El único campo que no tenía este socio estratégico era Sacha. Entonces, el momento en que a Sacha le metes en esta modalidad de servicios, en la modalidad de esto de servicios específicos con financiamiento de la contratista, tienes que ser muy, pero muy atento al detalle para que la repartición de la producción por medio de tarifas sea lo más justo y tanto como el Estado Nacional, así como el inversionista ganen. Se habla de un proceso que generará una producción incremental de 44 millones de barriles para la próxima década. Sí, menciona el documento de Petroecuador los activos Shushufindi, Aguarico, Pujuna, Lago Agrio y Armadillo. Estos son los campos que van a entrar con este beneficio de esta inversión adicional. ¿Es lograble esta meta de 44 millones de barriles? Bueno, las metas se definen conforme al potencial del reservorio y a las inversiones acordadas. Entonces hay que ir mirando cómo se van desenvolviendo los trabajos, qué tan efectivos y exitosos serán a lo largo del tiempo. O sea, entonces esto siempre es solo una proyección, sí, no está firmado en piedra. No está.
Recordemos que el negocio petrolero es un negocio de alto riesgo, tú tienes proyecciones con un cierto nivel de incertidumbre y a medida que va avanzando la campaña de perforación o van avanzando los trabajos de recuperación secundaria, vamos a ir afinando este estimado. Perfecto. Marcela, si es que no era con la eliminación del diésel, te traslado una pregunta de las que, si no era con la eliminación del diésel, ¿de dónde tenía el gobierno para echar mano y recuperar 1.100 millones de dólares? Es que no estamos recuperando 1.100 millones. Estamos simplemente trasladando el dinero. O sea, esto es un tema contable, nada más. Esto es un traslado. Estamos trasladando esos 1.100 millones que servían para mantener un precio de los hidrocarburos, digamos que relativamente bajo con respecto al precio internacional. Las estamos trasladando a ciertos beneficios para el agro, en este momento para la transportación pública. Estamos haciendo ese traslado. Entonces, lo eficiente aquí, o mejor dicho, cómo vamos a comprobar si la medida fue eficiente es con la evaluación de los incentivos. Y hay que tomar en cuenta también el detalle. ¿Y cómo se evalúan esos incentivos, Marcela? Tú tienes que ir planteando cuáles son las ganancias que te está dando en el corto plazo, porque estamos hablando de una medida que ha sido proyectada para durar máximo de un año. Entonces tendríamos que ver cuáles son los objetivos de plantear la medida. Por una parte, desde la vocería de la presidencia, tuvimos que el impulso al agro es para que se evite o se contenga en algo la escalada de los precios por especulación y por el incremento de los precios del diésel. Eso por una parte. En cambio, reitero, el subsidio a los transportistas ese es mucho más difícil de mirar la real o el real efecto positivo en la economía, porque es un dinero que tú le entregas al transportista, pero el transportista no te está ofreciendo nada a cambio. O sea, no te ha dicho voy a cumplir estos estándares para mejorar mi consumo, para renovar mi unidad, para brindar un mejor servicio. Claro, también está dentro, y para no olvidarme, está dentro de los incentivos un plan de chatarrización. Pero el plan de chatarrización tiene sentido, sí, solo sí. Nosotros como país somos capaces de abastecer diésel en las condiciones que demanda la norma, la Euro 5. Es decir, diésel para nuevas unidades. Diésel para nuevas unidades, porque las unidades más modernas son unidades que consumen hasta un 50% menos de diésel, y ahí estaba la ganancia. Es decir, hay varios caminos para ir haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos, pero estos caminos no son de ganancia rápida. No son de ganancia rápida, son de difícil implementación, necesitan también una fortaleza en datos, y para eso se tiene que ir construyendo poco a poco, se tiene que incluso ir negociando, porque recordemos que la fijación de tarifas y la gestión del transporte público está en manos de las alcaldías. Entonces, cuando yo quiero construir una medida como la actual, necesito de la articulación política entre los gobiernos locales y el gobierno central. Entonces, la energía, como es transversal a todos los sectores, sí o sí necesita de articulación política. Es decir, tenían que sentarse y decir, voy a hacer esto, hagámoslo juntos, o tomemos una decisión para ir estableciendo umbrales. Así es, para ir estableciendo camino, para ir estableciendo objetivos, para ir estableciendo la evaluación. Eso es un buen diseño de política pública. Tú puedes diseñar la política pública desde una visión top-down, es decir, yo soy el presidente, yo mando, se hace, se acabó. O desde una visión bottom-up, que es desde abajo hacia arriba. Una construcción que sí, efectivamente toma mucho más tiempo, pero puede ser más sostenible y mejor aceptada por todo el conglomerado de ciudadanos, de empresarios y otras autoridades. A ver, Marcela, quiero cerrar esto. ¿Qué previsiones tiene el mercado de hidrocarburos de aquí a fin de año? ¿Hay la posibilidad de que bajen los precios? Tomando que van a estar fijos, van a estar anclados en el 2.80 de aquí hasta diciembre, lo ha dicho el Ejecutivo, pero desde enero se van a sujetar a los vaivenes del mercado internacional. Pregunto. Bueno,
El diésel, los promedios internacionales a los que se tiene acceso fácilmente ubican al diésel por sobre los $3, $3.50. Nosotros teníamos un precio de diésel bastante bajo y lo que esperaríamos de aquí al futuro y también por la fórmula para calcular la diferencia entre el precio de paridad y el precio del mes anterior, podríamos ver que los precios seguirán escalando después de ese 2.80. Es decir, vamos a tener un diésel más caro que la Extra y la Ecopaís. Es muy probable, todo depende también cómo vamos viendo que va funcionando y se va articulando la fórmula del precio de paridad. Entonces, el precio de paridad es una referencia. Yo digo que ese es el precio que debería costar el combustible, pero no es necesariamente el precio real, porque yo debería calcular ese precio en función de cuánto a mí me cuesta importar el diésel, cuánto me cuesta producir el diésel en mis refinerías. Ese es el precio del diésel. Y a ese sumarle un margen. Sí, a ese sumarle un margen. Pero nosotros estamos simplificando esto poniendo una fórmula para un precio de paridad de importación. Entonces, como si todo lo que tuviéramos que distribuir en el mercado fuera importado. Y es importado bajo unas consideraciones promedio del marcador de precios, pero no realmente se está computando cuánto es lo que nos está costando después de realizar todos los concursos que Petroecuador hace para adquirir los combustibles. Perfecto, muchísimas gracias. Marcela Reynoso, ex gerente de Petroecuador, quien nos ha ayudado a entender un poco el tema de la eliminación del subsidio, insisto, más allá de las pasiones políticas, más allá de que si nos gusta o no nos gusta, nos ha explicado las razones técnicas. Ahora, donde señala, y hay que poner ojos, hay que sincerar el precio de aquí a diciembre, sin duda va a empezar a subir más todavía porque el precio fijo se mantiene en 2.80 hasta diciembre. A partir de enero estará anclado a una fórmula de cálculo, pero esta fórmula de cálculo no puede dejar de lado que una parte del diésel se produce aquí. ¿Es correcto? Sí, esa es una buena forma de comprender, pero obviamente el momento actual no estamos produciendo diésel nacional porque la refinería está parada. Justamente el tren que te entrega ese diésel premium no está funcionando. Es decir, el hecho de que la refinería no esté funcionando le jugó en contra o les termina de jugar en contra y habrá que pasar revista con quienes se responsabilizan de ese tipo de decisiones. Son las 6 de la tarde casi ya. Voy a cerrar simplemente con algunas informaciones de carácter local que me parece que es importante.